Es en la medida en que nosotros conocemos a nuestro Dios, en que somos capaces de afrontar todos los problemas que podamos tener. También podemos afrontar todos los tiempos de holgura, de bondad que podemos tener. Conociendo a nuestro Dios, somos capaces de librar la feroz batalla. Acuérdense, los 3 de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando les dijeron, tienes que inclinarte ante esta estatua, ¿qué dijeron ellos? No, no lo vamos a hacer. Ah, bueno, pues les vamos a meter al horno de fuego. ¿Qué dijeron? No. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿Sabes, rey? Les respondieron los 3. Dios nos puede librar de todo esto, es cierto, porque mi Dios es poderoso, me puede librar. Pero si no lo hace, tampoco nos vamos a inclinar. Y esa es la convicción, y ese es el conocer a tu Dios para enfrentar esas circunstancias. Como hace rato hablábamos en la reunión de varones, es conociendo su palabra, estudiándola a fondo, estudiándola, no siendo un holgazán. Así nos han dicho. Y es la verdad. No tenemos que ser holgazanes cuando abrimos la Biblia. No es un método para dormir bien. No lo es. No es un método para quitarnos la ansiedad. La palabra de Dios es la fuente de vida. Es lo que nos hace libres. El Salmo 19 en el versículo 7 hasta el 11, las cuales voy a leer, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La prédica, o lo que quiero enseñarles, he titulado Descansando bajo la poderosa mano de Dios. Quisiera que me acompañen a abrir el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Primera de Pedro, del versículo 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 7. 5, 6, 7. Digan amén si ya lo tenemos. Amén. 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 Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La vez anterior que he estado acá, hemos hablado sobre el pasaje de Ezequiel 16, 49, 50. ¿Recuerdan? Hemos hablado sobre cómo el juicio de Dios ha caído sobre la ciudad de Sodoma y cómo esta sociedad se fue degradando espiritual y moralmente de tal manera que se han hecho merecedores del juicio de Dios. En Ezequiel 16, 49 al 50, hablaban de que habían 6 peldaños, 6, que fue descendiendo la sociedad sodomita. La primera era la soberbia. Habían empezado a ser autosuficientes,
a pensar que ellos podían decidir qué era bueno y qué era malo. La sociedad de Sodoma, como vivían en un valle, la Biblia dice que parecían el huerto de Jehová, estaban saciados de pan y pensaron que con los bienes ellos eran felices, pero eran los bienes que los tenían a ellos. Y con los bienes, teniendo muchos bienes, tenían mucho tiempo. Venía la abundancia de ociosidad. Hay un dicho que dice que la ociosidad es la madre de los vicios. Y empezaron con los placeres. Eso se llama la filosofía hedonista. De empezar es que yo quiero, es que a mí me gusta, es que yo, no me hables de nada malo. Pero se olvidaron lo que dice Dios, que tienen que socorrer al menesteroso y al afligido. Y se olvidaron. Pero después en el versículo 50 habla de que se llenaron de soberbia. Ya no solamente era la soberbia, aquella soberbia en la cual creían tener la razón en todo. Ellos decidían el bien y el mal. No, ellos voluntariamente empezaban a hacer cosas malas y establecieron que lo que ellos pensaban era correcto, haciendo de lo malo bueno y de lo bueno malo. Parece estar describiendo lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad hoy en día. Empezaron a hacer abominaciones. El versículo 50 habla de que ellos hicieron abominaciones. Esto significa que empezaron a hacer cosas antinaturales. Cosas tan antinaturales como que una madre, en vez de proteger al niño que lleva en el vientre, tenía el derecho de poder eliminarlo. Cosas tan antinaturales como pensar que una persona del mismo sexo puede casarse, amar a otra persona del mismo sexo. Y dice la Biblia que Dios, cuando vio todo esto, juzgó a Sodoma. Y sabemos en qué terminó. Lo sabemos. Empezó todo con la soberbia. Voy a dar un ejemplo. Los hombres quizá puedan entenderlo mejor que todos los demás. Cuando el coche, te compras un coche nuevo, está recién pintado o está tan bonito, pero imagínate que viene una piedrecita y pica la pintura del coche. Es una tontería, llegó ahí, pero sabemos que puede ocurrir, ¿verdad? Que la pintura se puede empezar a expandir, como se expande el toquecito en el parabrisas. Empezó con una tontería, pero empezó a abrirse con el transcurrir del tiempo. Yo recuerdo cuando era niño en Bolivia, mis hermanas, que eran jóvenes, más jóvenes que yo, por supuesto, estaban en esa edad. Y allá, para ir a una fiesta, se compraban, ojo, que se compraban medias nylon. Sí, eso era un artículo de lujo en nuestra sociedad. Entiéndanlo. Sé que ahora es una tontería, te compras con 2 o con 5 euros. En esa sociedad era un lujo. Así que había que cuidarlo. Tenías que ponerte bien porque si se te picaba, ¿qué ocurría? Las mujeres lo saben mejor que nadie. Se te abre una brecha, ¿verdad? Y yo les veía a mis hermanas cuando veían algo, ¡ah! El grito al cielo. ¿Por qué? La media que se habían la media es verdad, la media que se habían comprado estaba a punto, en riesgo de que se estropee. La soberbia, el orgullo es igual. Si no lo sabemos tratar en su debido tiempo, va a hacer estragos en nuestras vidas. El apóstol Pedro, en este pasaje que hemos leído, nos habla: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere el tiempo, Él os exalte, echando vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gustaría que me puedan seguir en sus Biblias leyendo este pasaje, porque me gustaría analizar un poco la idea central de estos dos pasajes. No sé si está ahí, le he pedido que lo pusiera, pero bueno, en sus Biblias ustedes lo pueden ver.
El apóstol Pedro dice, humillaos. Esto no es una recomendación, esto no es un consejo, esto no se puede negociar. Está diciendo, humíllate. Y aquí no hay tu tía. Tienes que hacerlo. Pero te está también indicando cómo tienes que hacerlo. Echando vuestra ansiedad en Él. ¿Cierto? La idea central es de que tú te humilles. Es una orden. Humíllate. Humíllate pues debajo de la mano de Dios. Es lo que dice, ¿verdad? ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Vale, amén. Ya he avanzado bastante. Vale. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillaos pues es un conectivo bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está hablando de que humillaos en Dios. Escondeos en Dios. Id. Esto me hace recuerdo a como cuando estás andando con tu hijo que es pequeño, está andando y de repente ves que sale un perro a toda pastilla. ¿Y tú qué haces? ¿O qué hace tu hijo? Tú agarras y le pones detrás tuyo, ¿verdad? Pues eso es lo que nos está diciendo Pedro. Humillaos, escondeos, vete a Dios. O sea, que Él sea el que te defienda, que Él sea el que juzgue tu situación. Humillaos bajo la poderosa. Poderosa es un adjetivo, está calificando Dios. La mano de Dios es poderosa. Pero está hablando de Dios, no está hablando de ningún otro, porque después, más adelante dice, para que Él, abajo en el versículo 7, dije, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él, ¿de quién está hablando? Es de Dios. Dios. Nos tenemos que humillar en Él. Nos tenemos que esconder en Él. Nos tenemos que humillar debajo de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero contarles una historia. Esto es ficticio por completo. Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿vale? Imaginaos a un cristiano que tras haber sido alcanzado por la gracia de Dios y experimentar la dulzura de la salvación, comienza a florecer en diversas áreas de su vida. Su carrera profesional se consolida, su ministerio crece, su influencia entre los demás se amplía. Al principio su corazón rebosa de gratitud, reconoce con humildad que todo lo que tiene proviene de la mano bondadosa de Dios. Cada paso que da lo atribuye a la misericordia divina. Pero con el tiempo, casi imperceptiblemente, su mirada comienza a cambiar. La gracia que antes reconocía como motor de su vida empieza a desdibujarse en el horizonte de su corazón. El éxito le envuelve como una niebla sutil y sin darse cuenta empieza a confiar más en sus propios logros que en la mano soberana de Dios. Mientras su nombre se hace más conocido y sus palabras adquieren peso, comienza a mirar a otros con cierta distancia. Ya no los ve como los compañeros de camino, sino como aquellos que no han alcanzado su nivel. Cree en lo profundo que su éxito se debe a su disciplina, a su inteligencia o a su esfuerzo personal. En sus conversaciones se deslizan, casi sin notarlo, frases que lo colocan en el centro. Menciones constantes a sus propios logros, comparaciones sutiles que lo elevan por encima de otros y una tendencia a restarle importancia a las luchas de los demás. Habla más de lo que ha hecho que de lo que Dios está haciendo en él. Su intención aparente termina exaltándose a sí mismo, mientras la gracia queda en segundo plano. Sin darse cuenta, ha dejado de reflejar a Cristo
y se ha convertido en un testigo de sí mismo y de sus logros, de su esfuerzo y de su imagen propia. En lugar de señalar al poder transformador de la gracia de Dios, termina mostrando su propia autosuficiencia, como si su vida cristiana fuera el resultado de su disciplina y no del obrar misericordioso de Dios. Y la soberbia, con su voz suave pero firme, comienza a erosionar su vida espiritual. Su comunión con Dios, antes vibrante y constante, se enfría. Sus oraciones se vuelven escasas, mecánicas, vacías. La lectura de la palabra deja de ser un alimento y se transforma en un deber ocasional. Aunque exteriormente parece piadoso, internamente la llama y la pasión por Dios se va apagando. Su mente, antes moldeada por la palabra, ahora se alinea más con las voces del mundo. Las ideas de autosuficiencia, de éxito personal y reconocimiento le seducen. Su entorno, aquellos a quienes más escucha, influyen más en su carácter. Y poco a poco deja de parecerse a Cristo y se asemeja más y más a sus amigos del mundo que a Cristo. A una cultura que vive sin Dios. Pero llega un momento en que Dios, en su fidelidad, no lo deja estar así. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes en Santiago 4:6. El Padre amoroso permite una interrupción en su vida y una pérdida inesperada, una humillación que quiebra su orgullo, una situación que lo despoja de sus seguridades. Y en ese punto de fragilidad, la gracia vuelve a irrumpir. Dios lo llama al arrepentimiento. Les recuerda que todo lo que tiene, todo lo que es, proviene de Él. Y ese cristiano, quebrantado pero amado, vuelve a mirar al cielo otra vez con ojos de dependencia. La soberbia es así. Es un enemigo silencioso. Nos aleja de Dios, haciéndonos creer que lo que tenemos es mérito nuestro. Nos hace olvidar que todo, absolutamente todo, es un regalo inmerecido. La verdadera humildad, en cambio, no es autocompasión ni inseguridad, sino una conciencia profunda de que sin Dios no somos nada. Todo empieza con la soberbia, con cositas así que vamos dejando pasar, tanto en nuestra vida personal como en los demás. Esto es como esa media, que es un puntito, que si no pones un stop, va a ir avanzando y de repente te vas engañando. La orden, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La orden es humillaos. ¿Y cómo se ejecuta la orden? Es echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El sujeto o de quién se habla es Pedro, es el que está hablando y nos está hablando a nosotros, pero es de Dios el que está hablando. Es la poderosa mano de Dios. Es porque Él tiene cuidado. Es para que Él nos exalte. Es encima de Él, es sobre Él en quien tenemos que echar nuestras ansiedades. Pedro sabía de lo que hablaba. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 19, nos cuenta cómo Pedro fue perdonado y restaurado. La historia comienza cuando Pedro, después de haber negado al Señor Jesucristo, estaba con los discípulos a orillas del lago de Tiberias, el mar de Galilea. No sabía qué hacer. Imagínate después de haber negado al Señor Jesús y dice, voy a pescar. Venga, vamos. Le dice Natanael, le dice Juan, le dice Tomás y se van a pescar. Y toda la noche intentando pescar algo y no pillan nada.
Y al amanecer se les aparece Jesús sin saber que era Jesús. Y les dice, chicos, ¿tienen algo de comer? Nada, no tenemos nada. Bueno, Jesús les dice, mira, echad las redes a la derecha. Y cuando lo echan, ¡maravilla! Se han llenado las redes, hay mucho pez. Pero el milagro no solamente es que haya pez, sino es que las redes no se hayan roto por tal cantidad de peces. Cuando se dan cuenta quién es, Juan le dice a Pedro, es el maestro. Y emocionado Pedro dice que se viste y empieza a nadar y se va donde él. ¿Cómo te presentarías tú delante de tu maestro a quien le has negado 3 veces? Yo, igual que ustedes, no diría nada, me callaría. Simplemente con la mirada le rogaría, perdóname. Y después de comer, Jesús le habla a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice, te amo. Y pareciera que vuelve a escuchar el canto del gallo, kikiriki, el momento en que le negó. Y le vuelve a preguntar Jesús y le dice, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, sí, Señor, te amo. Kikiriki, 2. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Simón, hijo de Jonás. Ya no podía. Cantó el gallo 3 veces, recordaba su vergüenza. Y le dijo, Señor, tú sabes. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo. Y se escondió debajo de la mano poderosa de Dios y le dijo, tú lo sabes todo, perdóname. Pero ahora quiero hacerte una promesa, nunca más te voy a fallar. Hijo de Jonás, Simón, apacienta mis ovejas. Y les responde, sígueme. Porque sabía que esta vez lo iba a hacer con valor y con determinación. Y es así como ha sido restaurado Pedro. La poderosa mano de Dios es una figura, representa la soberanía, el dominio, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios sobre el universo. En el Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. La mano poderosa de Dios, en la cual nosotros podemos ir y escondernos, es el que domina el universo, es el que domina las naciones, es el que domina cada acto, cada circunstancia de nuestras vidas. La mano poderosa de Dios no solamente es una figura poética, es una expresión correcta del poder soberano que dirige el curso de la historia, el destino de las naciones y cada detalle de nuestras vidas. La poderosa mano de Dios también nos inflige disciplina, pero también nos sana. La poderosa mano de Dios corrige, disciplina y quebranta. Job en el capítulo 5, versículo 18 dice, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. El propósito de corregir y disciplinar no es hacer daño, es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. La poderosa mano de Dios también sostiene, guía y protege. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice, cuando yo esté en cobertura te voy a ayudar. Él dice siempre, Él no dice los días festivos o los días pares, no, Él dice siempre. La poderosa mano de Dios es en la que nosotros podemos escondernos.
a la cual podemos acudir. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si humillaos era un verbo o era una orden, es un verbo imperativo. Echando es algo que nosotros tenemos que realizarlo. Quiere decir transferir, abandonar completamente, no retener ninguna parte. Es una acción completa y definitiva la que tenemos que hacer. Literalmente significa arrojar o dejar caer encima. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando vuestra ansiedad. Exacto, toda. Y pido disculpas por haberme olvidado que es tan importante. No dice una parte. No dice, dame el 99.9% y tú vas a cargar el 0,1%. No. Él dice toda. Échala encima de Dios. Transfiere tu ansiedad al Señor. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra, incertidumbre del ánimo. En un diccionario de psiquiatría dice, es la emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como aumento del ritmo cardíaco, sudoraciones y temblores. La ansiedad es uno de los trastornos de salud mental más prevalentes en Europa. En España, la ansiedad afecta aproximadamente al 10% de la población general, con mayor incidencia en las mujeres que en hombres. La ansiedad es un peso que inquieta el alma, roba el gozo y agota las fuerzas. Dios, por supuesto, que sabe y conoce nuestra condición y en su palabra nos da la ayuda necesaria para luchar, vencer y vivir como Él quiere que vivamos, en paz. El Salmo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente Dios puede darnos paz. Y más aún dice en el Nuevo Testamento esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto no es una filosofía, esto no es una forma de lavar la cabeza o adoctrinar. No, esto es la palabra de Dios, viva, eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Descansar no solamente es dejar de hacer las cosas, es el estado de un corazón confiado en su poderoso Dios, que cuida de él y que le hace vivir confiado. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras inquietudes, vuestras ansiedades, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es descansar en Dios. Este descanso no depende de las circunstancias externas, sino de una fe activa por el resultado del conocimiento de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Conoce a tu Dios y vas a poder vivir confiado en Él. Esa es su promesa. Hay que creerla y vivirla. Echando vuestra ansiedad sobre Él. No dice, ignora tu ansiedad. Dice, échala. Y eso es lo que hicieron
Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Es una bonita historia de una mujer que va a derramar su corazón delante de Dios. Versículo 18 de Primera de Samuel, el primer capítulo. Cuando Ana, en el versículo 9, bueno, desde el versículo 9 empieza a contar la historia de Ana y dice que Ana, ella lloraba con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice que cuando le ve el sacerdote Eli, le dice, oye, estás borracha, deja de estar bebiendo tanto y mira, cuando estés bien regresas y le dice a Ana, no, yo no estoy borracha, estoy derramando mi alma delante de Dios. Y el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue una vez que había derramado su corazón delante de Dios. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. ¿Qué es descansar en Dios? Es derramar tu corazón en Él, echar tu ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y ella no estuvo más triste, porque había y sabía quién era su Dios. Y sabía que era poderoso para darle lo que pedía o no. Pero ella descansó en Él. Job. No, vamos a irnos a Hechos, capítulo 16. En el libro de Hechos, capítulo 16, también vemos a dos personajes. Dieciséis 25. Después de haber sido golpeados, maltratados por su fe, Silas y su compañero Pablo son metidos a la prisión de más adentro, puestos en el cepo. ¿Sabes qué es el cepo? El cepo, perdonen. Atar o poner una madera en los pies y levantarlos. Después de haber sido atormentados con latigazos y haber sido golpeados. Imagínate tú estar ahí en una prisión húmeda, fría, con los guardias afuera, ellos colgando. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, que estaban llorando, ¿no? Estaban llorando, pobrecito, clamando a Dios, haciendo ayuno por... Perdón, mi Biblia dice así, ¿en la tuya qué dice? Cantaban. ¿Por qué? Porque ellos conocían a su Dios. Ellos conocían a su Dios porque valía la pena lo que estaba pasando por Él, por su nombre. Porque era el Rey de Reyes, el que les había mandado a predicar. Y le valía más la gloria de su Dios que lo que ellos puedan padecer. Dice también la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros en los versículos que estamos analizando. Nuestro Dios no es un Dios indiferente a nuestras circunstancias. El Salmo 121, versículos 7 y 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu alma. En Mateo capítulo 6, 25 al 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Imagínate a Pablo con Silas repitiéndose. Isaías 41:10. No temas, Silas, porque yo estoy contigo, dice tu Dios. Y Silas respondiéndole, no temas, Pablo, porque yo te esfuerzo, yo te sustentaré, yo te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Te imaginas esa fuerza con la que se animaban los dos? Ellos cantaban, no estaban llorando. Ay, pobrecito, no tengo con qué pagar la hipoteca. ¿Ahora qué voy a hacer? Mi esposa me ha dejado. Ah, no, mi hermano me está mirando. Sabían quién era su Dios y le adoraban bajo cualquier circunstancia. También dice para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta expresión nos recuerda que Dios opera según su propio calendario. No responde Dios a nuestros deseos o urgencias. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ejemplos. Job, capítulo 42:10 dice que Dios le multiplicó en bondades, ¿no? Le dio el doble de lo que había tenido. Dios le exaltó, lo honró a Job. También en el libro de Daniel, en la vida de Daniel, vemos más de lo mismo. Vemos también en la vida de José. Es una manera en que Dios tiene de honrar, pero no es la única. Hay otras maneras de exaltar a Dios, de glorificar a Dios y que Dios nos exalte. En las páginas de la Biblia encontramos a muchos hombres a quienes Dios exaltó de manera visible y poderosa, como el caso de José, traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente. Fue levantado hasta convertirse en gobernador de Egipto. Daniel, fiel en medio de un imperio pagano, fue honrado por los reyes y distinguido por su sabiduría. Job, tras haberlo perdido todo, fue restaurado con el doble de lo que había tenido como respuesta o como recompensa a su fidelidad en medio del dolor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sin embargo, la exaltación de Dios no siempre se manifiesta en posiciones altas o recompensas materiales. Hay una forma más íntima y gloriosa en la que Él levanta a los suyos. Quiero mostrarte esa exaltación más profunda, más exclusiva, lo que vemos en la vida de Pedro y Esteban. No fueron coronados con riquezas terrenales, sino con un peso eterno de gloria. Escúchalo, con un peso eterno de gloria. Pedro, restaurado tras su negación, fue transformado en un pilar de la iglesia primitiva. Esteban, apedreado por su fe, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios en pie para recibirlo. Esa es la exaltación que viene del cielo, reservada para aquellos que honran a Dios en lo oculto, que permanecen firmes en medio del rechazo y que dan testimonio aún cuando eso les cueste todo. Me gustaría pedirles a 4 hermanos, que alguno busque Mateo 25:23, otro que busque Marcos 16:19. Si alguien tiene la versión de las Américas, me gustaría que buscasen Hechos 7:55 y 56, y otra persona, 1 de Corintios 4:5, Mateo 25:23, Marcos 16:19, 1 Corintios 4:5 y Hechos 7:55 y 56. El que tenga Mateo 25:23, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Todo, con calma, por favor, no todos a la vez. Vale, venga, Josué. Yo sé que tú lo tienes. Vale, no, espera, entonces, espera. Mateo 25:23, ¿quién da más? Venga, hermana, vamos. Su señor le dijo, bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras! ¿No te gustaría a ti escuchar eso? Vale, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde estaba el Señor? Sentado, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Se sentó, ¿cierto? Son detalles que luego ustedes lo van a entender. Se sentó a la diestra de Dios. 1 Corintios 4, 5. Venga, Javi. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo? ¿Que Dios le va a dar alabanza a sus criaturas? Y entonces cada uno recibirá su alabanza ¿de quién? ¡Wow! Están entendiendo, ¿no? El Señor le va a decir a su siervo, bien, buen siervo y fiel, el Señor que estaba sentado en el trono, ¿cierto? Son detalles que quiero que tomen en cuenta. Y encima el Señor, su Dios, va a dar la alabanza a su siervo. ¡Wow! Hechos 7, 55, 56. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Oye, ¿que no estaba sentado en su trono? ¿Quién lo estaba viendo? ¿Quién le estaba viendo? Esteban. Y claro, Esteban estaba en el sofá viendo la peli, ¿no? O sea, no, ¿qué estaba pasando con Esteban? Estaban apedreando. Oye, pero que Jesús no estaba sentado. ¿Cómo es que ahora ve a Jesús de pie? ¿Cuándo te pones en pie? Cuando te emocionas y dices, estás viendo algo emocionante. Es tu siervo, es tu siervo. Déjenme, me estoy emocionando. En el caso de Pedro, después de haber negado al maestro en la hora más oscura, Pedro fue restaurado por Jesús en la quietud de una mañana junto al mar de Galilea. No fue una escena de reproche, sino de gracia. Allí, frente al fuego y el pan, Jesús no solo le ofreció perdón, sino también una nueva comisión: apacienta mis ovejas. Y luego, con mirada penetrante y tierna a la vez, les reveló lo que vendría. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquel llamado era claro: seguirle, incluso hasta la muerte. La tradición, según el historiador Eusebio, dice que Pedro fue crucificado boca abajo por decisión propia del apóstol, al no considerarse digno de morir como su Señor. La cruz para Pedro no fue una derrota, ni un final trágico, sino el camino por el cual glorificaba a su Señor. Pedro fue llamado a sufrir y morir por causa del Evangelio, pero su muerte no fue en vano. Fue una ofrenda de amor, una corona de fidelidad, un testimonio que trascendió el tiempo y que sigue resonando en la eternidad como una vida verdaderamente exaltada por Dios. Pedro había aprendido lo que significa humillarse bajo la poderosa mano de Dios. En su vida y en su muerte, confió en el Señor que todo lo gobierna, Él mismo que estaba sentado en su trono, Marcos 16, 19, pero que se pone de pie para recibir a los que aman, como dice Hechos 7, 55. Podemos imaginar el momento en que Pedro cruzó el umbral de la eternidad y fue recibido por aquel que le dijo, sígueme. Y sonriendo le habrá dicho, bien, buen siervo. Después de haber instruido a sus discípulos por última vez, y hablamos ahora de Esteban,
y de haber consumado su obra redentora en la cruz, Jesús fue elevado al cielo en gloria y tomó su lugar a la diestra de Dios, como dice Marcos 16. Su asiento en el trono no solo es el símbolo de autoridad y victoria, sino la proclamación celestial de que la salvación ha sido completada. Allí, entronizado en majestad, aguarda el momento señalado por el Padre, cuando juzgará a cada uno según sus obras y otorgará la recompensa prometida a los fieles. Sin embargo, en el libro de Hechos se nos revela un momento profundo, conmovedor y extraordinario, mientras Esteban era apedreado por causa del testimonio de Jesús, levantó los ojos y contempló algo que las Escrituras raras veces describen. Vio al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. No estaba sentado como normalmente se le presenta, sino estaba de pie. Era como si el Rey del cielo se hubiera levantado en señal de honor para recibir en gloria a un siervo amado que había sido fiel hasta la muerte. Esa imagen poderosa nos muestra que Cristo no es un espectador indiferente ante el sufrimiento de sus hijos, sino es un Señor que se levanta para darles la bienvenida, como se honra a un valiente que ha vencido con su vida y con su muerte. Esteban no fue dejado solo en su hora más oscura, en medio del dolor. Mientras las piedras caían sobre él, su corazón no se llenó de temor, sino del Espíritu Santo, y en ese instante sus ojos fueron abiertos a una visión gloriosa. Los cielos se rasgaron y Jesús mismo estaba allí, en pie, esperándolo. No era un momento de derrota, sino un momento de coronación. Fue como un adelanto del día anunciado por el apóstol Pablo, cuando el Señor revelará lo escondido del corazón y dará a cada uno su alabanza. Pero para Esteban, ese reconocimiento llegó de inmediato. El cielo se puso de pie para honrar su fidelidad. Como dice Hebreos, la multitud de testigos. Fue como un adelanto del día anunciado. Podemos imaginar que las palabras de la parábola de Jesús se hicieron realidad para él en ese momento. Bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No fue la muerte quien recibió a Esteban, sino el Señor de la vida, con los brazos abiertos y una corona de gloria en la mano. Así, Esteban, el primer mártir cristiano, no fue recibido como un derrotado, sino como un victorioso. En un gesto solemne, el Rey de Reyes se puso en pie, honrando al siervo que con firmeza y valentía no renunció a su nombre. Su historia resuena como un eco eterno de esperanza para todos aquellos que sufren por Cristo. El cielo observa con atención. El trono no está vacío y el Señor en su infinita misericordia nos espera con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos en su gloria. El Cristo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, recibiendo a los suyos. Puesto en pie en su trono diciendo: bien, buen siervo, has sido fiel hasta la muerte, recibiéndoles. Eso es lo que dice Pedro. Humillaos, escondeos, huid detrás de tu Padre que te va a proteger. Humillaos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, para que los exalte, los honre cuando fuere tiempo. Quizá la honra como José, pero quizá le vas a honrar de otra manera, más gloriosa, como Esteban. La humildad, la verdadera humildad no exige una recompensa visible. Descansa en la soberanía de Dios y se goza en su voluntad. Porque lo más glorioso no es ser exaltado delante de los hombres, sino ser hallado fiel delante de Dios. El apóstol Pedro no nos llama a vivir con miedo, ni a enfadarnos o pelear contra lo que Dios permite. Nos llama a confiar en Dios.
A confiar en que la mano de Dios, aunque a veces nos duele, siempre actúa con amor. A descansar en Él, en que Él cuida de nosotros, incluso cuando nosotros no lo entendemos. A confiar, esperando con paciencia el momento en que Él nos levantará, porque su tiempo es perfecto. Esta es la esencia de la vida cristiana. No se trata de tener el control, sino de rendirse a aquel que lo tiene todo controlado. No se trata de evitar las pruebas, sino de confiar en Dios en medio de ellas. Cuando vivimos así, no solo estamos siendo humildes, estamos descansando, estamos seguros, estamos en paz, porque su mano poderosa nos cuida. Dios no se ha olvidado de ti, solo está moldeándote para exaltarte en vida, en muerte, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, porque Él tiene cuidado de ti. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Dios, a él correrá el justo, y levantado será. ¿Qué tiene que hacer el justo? Proverbios 18:10. A él correrá el justo y levantado será. ¿Qué tiene que hacer el justo? ¿Tú eres justo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Correr al nombre de Jehová, porque su mano poderosa te cuida. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Señor, que nos alienta, nos da fuerzas, nos vivifica, Señor, nos exhorta, nos destroza y nos vuelve a armar y a hacer, Señor. Señor, que tu palabra haga mella en nuestras vidas. Que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra. Que podamos conocerte, Señor, para poder confiar en que tú, en cualquier circunstancia, tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir descansando en la poderosa mano de Dios. Te lo rogamos, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén.